Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y estas son las noticias. La Corte revisó constitucionalidad de disposiciones electorales de Durango que regulan paridad y alternancia. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llama a defender la división de poderes para garantizar un sistema de justicia protector de derechos. El Consejo de la Judicatura Federal concentra en la Ciudad de México amparos que impugnan liquidación de fideicomisos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, muy buenas tardes para todos. Vámonos con toda la información. Y es que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández llamó a defender el principio de división de poderes que protege la Constitución. Al participar en el encuentro jurídico universitario, indicó que la defensa de dicho principio se debe ser conjunta, al tiempo en que demandó a la sociedad cuestionar al sistema de justicia para lograr una protección más efectiva de nuestros derechos. Este trabajo, si no es en equipo, no es. Si no se parte de la Constitución que establece un sistema de impartición de justicia para exigir y garantizar nuestros derechos, no podrá nunca ser una realidad para que todas las personas vivamos en condiciones de igualdad. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar aseguró que la independencia judicial es la clave para garantizar la protección de los derechos de la población. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no. Yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Finalmente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que el reto es ampliar la transparencia en los órganos de impartición de justicia. Específicamente por lo que respecta a la percepción de este último respecto del proceso constitucional, pues cuando ésta se ve envuelta en un halo de opacidad, se corre el riesgo de comprometer gravemente la estructura y la finalidad propias de la función jurisdiccional. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 11/2023, en la que invalidó el artículo 25, fracciones segunda y quinta, letras B y C, de la Ley de Ingresos del municipio de la Yesca, Nayarit, esto para el ejercicio fiscal 2023. Dicha disposición establecía el cobro de derechos por certificación de documentos y por la reproducción de información en medios magnéticos, misma que fue invalidada por violar el principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información. El legislador local no justificó de manera objetiva y razonable el costo de los materiales para la reproducción de información, ni expuso la metodología que se utilizó para ello. Asimismo, la Corte exhortó al Congreso de Nayarit a abstenerse de emitir normas que presenten el mismo vicio de inconstitucionalidad. Y precisamente el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que serán los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la capital del país, los que conozcan del trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se impugne la adición de un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Las demandas de amparo en las que se reclame dicha disposición, que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, deberán presentarse en la oficina de correspondencia común de los mencionados juzgados. Los asuntos sobre este tema que se encuentren radicados en algún otro juzgado deberán remitirse a los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con el fin de que continúen con su trámite y resolución. Determinó que corresponderá a los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito conocer de los recursos que se interpongan contra las determinaciones en los juicios de amparo en cuestión y sus incidentes de suspensión, así como de los impedimentos o procedimientos relacionados. En este sentido, se menciona también que este miércoles se presentó también el amparo, le decía, que promovió el Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en la que se impugna el decreto que precisamente elimina los fideicomisos que administra la Judicatura Federal. La Defensoría Pública Federal tiene como principal tarea garantizar el derecho a una defensa jurídica adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad. Así lo aseguró la directora de la institución, Taisia Cruz Parcero. En este sentido, también se dio a conocer precisamente que se cuenta con 900 defensores, además de 300 asesores jurídicos, quienes brindan apoyo en materias de trabajo civil, familiar y a personas en movilidad, entre otros servicios. Al participar justamente en este encuentro jurídico, se informó que además de ofrecer servicios de defensa penal a personas de escasos recursos, a familiares de víctimas de feminicidio y a mujeres o personas gestantes procesadas por interrumpir un embarazo, indicó que su principal tarea es la de proteger los derechos de sectores vulnerables. Veamos. En algún momento pensaron ser defensoras, en algún momento pensaron que el derecho servía que el derecho podía ser un instrumento de cambio social, un instrumento en beneficio de las personas más vulnerables, en beneficio de la población más necesitada. Las víctimas de una violación a derechos humanos y sus familiares son titulares del derecho a la verdad, el cual es parte de la reparación integral del daño y una forma de garantizar el acceso a la justicia, por lo que la Corte ha establecido diversos criterios. Así lo explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del máximo tribunal. Señala que el derecho a la verdad se relaciona con el acceso a la información y a una investigación efectiva de los hechos. Esto para esclarecerlos de manera satisfactoria, considerando las versiones y explicaciones de las víctimas, lo que garantiza su participación. Las autoridades violan este derecho cuando omiten investigar las violaciones a derechos humanos, cuando no reconocen la calidad de víctimas y les impiden su participación activa, así como al negar el acceso a la averiguación previa. En otros temas, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer las listas de los vencedores de distintos concursos, esto para designar magistradas y magistrados de circuito. En el caso del primer concurso interno de oposición, para la designación de magistradas de circuito, hubo 5 vencedoras. En el segundo concurso interno de oposición, para la designación de magistradas y magistrados de circuito, se registraron 26 vencedores. Y en el primer concurso interno de oposición, para la designación de magistradas y magistrados de circuito especializados en el sistema penal acusatorio, se registraron 28 vencedores. Las listas de estos precisamente concursos se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación. 2 de la tarde con 10 minutos en este momento en la zona centro de la capital del país. Mensajes y volvemos con más. Al regresar, mantienen suspensión de labores en órganos jurisdiccionales federales en Acapulco, Guerrero, afectados por el paso del huracán Otis.
Ya estamos de regreso, vámonos con más información. En sesión ordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó prorrogar la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales radicados en el puerto de Acapulco, allá en Guerrero, del 16 de noviembre al 15 de diciembre del presente año. Esto como consecuencia del paso del huracán Otis, que afectó la operación de los inmuebles del Poder Judicial de la Federación en dicha ciudad, y también para proteger la seguridad de los justiciables y de las personas servidoras públicas que ahí laboran. En consecuencia, se suspenden los plazos y términos en todos los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas ubicadas en dicha localidad. Las consejeras de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez y Celia Maya García, así como el consejero Alejandro González Bernabé, participaron en el 24º seminario para evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Esta organización fue creada para fijar estándares y promover la implementación de medidas legales contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el seminario, en el que participarán especialistas de 9 países, se va a capacitar al capital humano para que funja como supervisor del cumplimiento de las 40 recomendaciones para abatir delitos en materia financiera. A través de su portal en Internet, el Poder Judicial del Estado de México ha publicado 263.715 sentencias emitidas por juzgados, salas y tribunales de todas las materias, con total transparencia de sus criterios y para que puedan ser utilizadas en el diseño de políticas públicas. Como parte de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, magistrados y jueces de primera instancia de Baja California asistieron a la presentación de los lineamientos de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia en la materia. El Poder Judicial de Oaxaca puso en marcha el Laboratorio de Genética Molecular, el segundo en el país, que ayudará a tutelar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes a través de la obtención de perfiles genéticos. En Morelos se llevó a cabo el primer Congreso Nacional en Derecho Laboral a 2 años de la implementación del sistema de justicia en la materia. Juzgadores y especialistas presentaron conferencias sobre los retos actuales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Vámonos ahora con el reporte de mi compañero Mario López Peña desde el edificio sede de la Suprema Corte sobre lo que resolvieron esta tarde los ministros en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso se trató de acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Durango. Al resolver esta acción, el Pleno declaró válidas las reglas sobre asignación de diputados por el principio de representación proporcional, en particular respecto de la lista B, que es la integrada por candidatos no vencedores en cargos de mayoría relativa. Por otra parte, declaró la invalidez de las disposiciones con la definición de paridad de género respecto de la eliminación de los nombramientos de cargos por designación. También declaró inválidos los requisitos de elegibilidad para ministros de culto. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas en el estado de Morelos. Esto porque en la emisión de los artículos impugnados hubo un incumplimiento respecto de los parámetros establecidos por la propia Suprema Corte a propósito de la consulta a personas con discapacidad, así como a pueblos y comunidades indígenas. Eso fue lo que resolvió el día de hoy el Pleno de la Suprema Corte. Enterados, gracias Mario, muy buenas tardes. Bueno, pues ya nos vamos, pero antes déjeme informarle que al resolver un amparo, la primera sala de la Corte fijó un plazo de 180 días a partir de la notificación de la sentencia. Esto para que las autoridades del estado de Durango creen una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, con plena autonomía técnica y operativa. El amparo fue promovido por el Instituto
Federal de Defensoría Pública. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas tardes, soy Oscar González. Hasta la próxima.